Temática porque hoy se ha realizado el paro cívico en algunos departamentos con más contundencia que otros. Esto en resumen. El paro cívico en rechazo del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas se cumplió en esta jornada con una evaluación de ambos sectores. Horas antes se lo observó al gobernador de Santa Cruz que visitaría varios puntos de bloqueo. Que siga firme, que Bolivia solo tiene esperanza en Santa Cruz. Santa Cruz toma la medida y el resto de Bolivia lo sigue. Que siga siendo la esperanza a nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Otro de los personajes políticos que apareció fue el expresidente Evo Morales, quien cuestionó la protesta. ¿Por qué el tema de los pititas, pues? No tiene gente, pero agarra una pita, tranca la calle, listo. Perjudica a esa gente. De eso vive pititas, no tiene gente. Los gremialistas de La Paz y El Alto fueron un sector que participó activamente con una marcha que descendió desde la ciudad del Alto. Varios efectivos policiales fueron desplegados en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, a propósito de garantizar el libre tránsito. Ya en horas de la tarde utilizaron agentes químicos para despejar a quienes aún estaban bloqueando. En otros sectores del país también se registraron enfrentamientos como en San Carlos, en el departamento de Santa Cruz. Luego tenemos en piso al viceministro del Régimen Interior, don Nelson Cox. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y voy a saludar también de inmediato al ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, don Edgar Montaño, quien nos está acompañando desde Santa Cruz a través de Zoom. Muy buenas noches, ministro. Enseguida voy a estar conversando con usted. Vamos a estar con Leonel conversando sobre esta temática. Rápidamente vamos a ir a Santa Cruz de la Sierra, donde las cosas no han estado muy tranquilas hasta hace poco en el Plan 3000. Cristian, buenas noches. Gracias, chicos. Continuamos en la zona del Plan 3000. Fueron varias horas de tensión que se vivieron justamente en esta zona. Ya la policía ha logrado controlar la situación. Estamos observando que incluso han llegado más refuerzos, como dicen los efectivos policiales. Estamos observando más camionetas en este lugar. Ya se ha procedido a despejar esta zona, que era una zona muy conflictiva y que ha sido justamente tomada hace instantes por varias personas quienes estaban obligando a comerciantes de aquí del Plan 3000 a acatar el paro cívico. Todo esto después de que a las 16 horas se había comunicado de que ya había culminado el paro cívico. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron en esta zona y ha derivado justamente a varias personas con lesiones leves, se podría decir, porque se han producido detonaciones en personas que se encontraban en esta zona. En este momento vamos a conversar con el comandante de la Estación Policial Integral número 3, que está justamente organizando a todos sus elementos. Reiteramos, ya se ha controlado la situación y justamente lo que se está haciendo es permanecer en este lugar para evitar que se registren más incidentes. Coronel, buenas noches. Estamos justamente para aquí en vivo, para todo el país. Coronel, si nos puede indicar, ya se ha logrado controlar la situación en este lugar. Bueno, estamos ya en el afán de consolidar el operativo y esperemos que ya retorne pronto la calma a este sector, ¿no? ¿Qué pasó, coronel? Bueno, ha habido una provocación y agresión por parte de personas que responden al paro cívico con la intención de despejar la rotonda que estaba ocupada por simpatizantes del partido de gobierno. Se produce un enfrentamiento, bueno, pues nosotros estamos aquí para el establecimiento del orden público, ¿no? Durante toda la jornada, ¿se han registrado arrestados, aprendidos? Estamos en eso, todavía no hemos cuantificado si tenemos arrestados, pero me parece que sí. ¿Personas heridas? Todavía están en proceso de evaluación. ¿Este bando continúa todavía en el lugar, coronel, no es apropiado retirarse?
Bien, esa es la información que en este momento nos acaba de brindar justamente el comandante de la Estación Policial Integral número 3. Vean ustedes, el conflicto era justamente en el Obelisco, ya todo está calmado justamente a esta hora de la noche, y la molestia fue justamente porque el bando que apoya al comité cívico justamente retiró la bandera de la huipala del mástil. Esto ha derivado a la euforia de varias personas que justamente ha hecho que se enfrenten entre ambos bandos. Con esta información queremos volver hasta estudios. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un día intenso en Santa Cruz. Muy intenso, especialmente en Santa Cruz. Tenemos un número de teléfono en el cual queremos que usted participe, nos mande los mensajes. Un número de WhatsApp, 776-77221 es el número de teléfono que tenemos. Lo voy a repetir, 776-77221. Mira, estamos viendo algunas imágenes que se vivieron hace algunas horas. Hay arrestados, tengo que decir lo correcto, ¿no es cierto? No detenidos. Viceministro, a ver, creo que Santa Cruz y Cochabamba han sido los lugares donde ha habido más contundencia en este paro. Sí. Y empezando por el comentario último, Santa Cruz es donde se genera mayor situación de enfrentamiento, y no es casual, porque justamente es a raíz del pedido que hace su gobernador para que se genere un paro cívico injustificado. Ya empieza y nace mal. Un paro cívico injustificado obviamente genera esas miradas contrapuestas de quienes quieren acatar, a quienes se les obliga a acatar, y quienes quieren trabajar porque no están de acuerdo en un paro que no tiene sentido ni tampoco razón alguna de ser. Entonces, en los 9 departamentos, solo en Santa Cruz se han presentado esos 2 incidentes. En San Carlos, un enfrentamiento, y ahora en el Plan 3000 en la noche. En los demás departamentos no ha existido enfrentamiento como tal. Nuestra policía ha estado cumpliendo su rol constitucional, a diferencia de hace mucho tiempo. Por un mandato de nuestro ministro de Gobierno se ha tenido una interacción inmediata para que no se permita la restricción de derechos que vienen a ser los bloqueos que han anunciado. Nuestro Ministerio de Gobierno ha precautelado la libre transitabilidad, la libre circulación, precautelando un bien mayor, que es justamente que no se perjudique a las familias. Bien, también está con nosotros el ministro Edgar Montaño. Estamos en Zoom, estamos con los dos, con el ministro y con el viceministro Nelson Cox, al cual les agradecemos a ambos la presencia. Ministro, una consulta. A ver, los 2 pivots de este paro son el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y lo que sostiene la oposición, una parte de la oposición, que es el tema de la persecución política. ¿Qué opina sobre estos 2 puntos en particular? Primero, déjeme saludarle, Leonel, ¿cómo le va? Miriam y a nuestro viceministro Cox. Mire, yo he estado todo el día realizando, obviamente, la fiscalización y el control de nuestras carreteras. Entonces hemos visto, obviamente de cerca, que estos señores, y lo digo con nombre y apellido, el Comité Cívico y el gobernador de Santa Cruz han sido los causantes. Una vez más han repartido billetes para que los jóvenes se embriaguen, para que los jóvenes agredan al ciudadano común que estaba yendo a trabajar y a cumplir su función para traer los recursos económicos a su casa del día a día. Pero bueno, ahora ahí se agrava también porque los funcionarios de la gobernación, de la alcaldía y de la Gabriel René Moreno van a percibir un salario con toda seguridad por un paro ilegal, por proteger solamente a un puñado de personas que están involucrados en el golpe de Estado, por un puñado de personas que han traído recursos económicos y no saben cómo demostrar que estos recursos son lícitos. Y entonces ahí está este enfrentamiento que obviamente ya en la noche en el Plan 3000, ¿qué tenían que hacer la Unión Juvenil Cruceñista cuando no es su lugar, no es donde vive esta gente? Han ido obviamente a querer sacar un muerto, un cajón, para después endilgarnos a nosotros. Quiero ser claro, el pueblo ha sido el que ha defendido, el pueblo es el que ha dicho no quiere más paros y que quiere trabajar, porque no hay argumento alguno, no se ha aprobado ninguna ley de legitimación de ganancias y peor aún se está haciendo persecución política. Mire usted lo que voy a decir,
hay 37 muertos. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a correr con los gastos de estas víctimas que han sido obviamente masacrados en la era del golpe? Y justamente estas personas que participaron en el golpe de Estado son aquellos ahora que dicen de estar defendiendo la democracia y que además de eso que estarían parando supuestamente una ley, y eso es totalmente falso. Hay una imagen que nos ha llamado la atención el día de hoy, Leo, lo estábamos comentando, viéndolo a usted desbloqueando esta mañana allí en Santa Cruz. ¿Qué le pasó por la cabeza ese momento, viceministro? Evidentemente usted estaba acompañado, nos imaginamos, por la policía porque no lográbamos ver a cabalidad, pero ¿qué le decía la ciudadanía? ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Podemos ver esas imágenes, por favor? Sí, fue lo más viral, ¿no, Miriam? Como tú dices, una de las cosas más... Está, lo estamos viendo. A ver, escuchemos. No puede ser que por algunas personas que tienen cuentas con la justicia nos estemos perjudicando todos. A desbloquear, hay que desbloquear. El gobernador tiene cuentas que resarcir este golpe de Estado, nos van a bloquear nosotros, así que vamos a bloquear el gobierno. Salgan de su casa a desbloquear. Ahí está justamente lo que usted decía recién, ministro. Usted decía, no ha sido un esfuerzo, digamos, como de la policía el desbloqueo, sino que ha habido acción también de los mismos vecinos que no querían que se bloquee, y lo estábamos viendo en este video. ¿Qué le pasó? Me gusta la pregunta que le hizo Miriam. ¿Qué le pasó por la cabeza, ministro, para agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? Yo mismo en persona voy a ir a desbloquear este punto. Yo mismo lo voy a hacer. Mire, el golpe de Estado nos ha dejado yescas a todos los cruceños. Y obviamente no puede ser que menos de 30 personas que se han juntado en el comité cívico quieran nuevamente retrotraer la reconstrucción económica de los cruceños. Y entonces yo estaba yendo a trabajar, a verificar para darle un regalo a Santa Cruz, 126 kilómetros de pavimento nuevo, desde el kilómetro 13 hasta Vapor, más de 69 millones de dólares invertidos. Es un regalo para Santa Cruz. Hay trabajadores que están viviendo de eso, y estos señores alegremente van y ponen sus llantas sin presencia absolutamente de ninguna persona. Entonces eso obviamente dice harto pues de esta gente que quiere encubrirse con la sociedad cruceña, pensando que nos van a engañar nuevamente. Ellos dieron un golpe de Estado para robar al Estado plurinacional de Bolivia, y lo dije cuando estaba de diputado, lo dije que estaban robando, y el tiempo me dio la razón. Ahora está detenido el señor Arturo Murillo por la compra ilegal con sobreprecio de estopines, de gases, de los respiradores en el tema de la salud, y nadie puede esconder esos hechos a la fecha porque sus compinches, su gavilla, se ha declarado culpable. En ese entendido, nuevamente quieren dar golpe de Estado, lo digo claramente, y los cabecillas son los de la gobernación y el comité cívico. Ahí usted me verá ni un solo policía junto conmigo. No llevo policías yo, soy hombre de a pie, soy cruceño y soy respetado en mi pueblo. Pero obviamente cuando se juntan esta gente maleada, ya por 3 oportunidades vinieron a tomar mi casa, mi domicilio, pegaron a mi hijo, destrozaron mi movilidad, y ahora he dicho yo, y dice la sociedad cruceña, nos vamos a defender porque ya está bueno que nos violen nuestros derechos que están conservados en la Constitución Política del Estado, un puñado de personas que están buscando encubrir su responsabilidad del golpe de Estado. Muy bien, permítame, voy a conversar también con el viceministro Cox. Ustedes hablan de un paro injustificado, un paro ilegal, y que los actores de lo ocurrido el 2019 nuevamente estarían moviendo estas aguas, actualmente tomando en cuenta el tema de la persecución política, pero también esta ley. Pero esta ley, este proyecto de ley, no solamente los está movilizando a ellos, a las plataformas ciudadanas, a los cívicos, a los políticos de la oposición, también a gremiales, empresarios, a la prensa, choferes, comerciantes minoristas, estoy hablando de carniceros, de las iglesias evangélicas, y ahora también incluso a los cooperativistas mineros.
En las últimas horas estarían dando un plazo al gobierno de 3 días para eliminar esta ley. Yo quiero saber qué postura tienen ustedes con relación a todo lo que está pasando. Nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas ha sido muy amplio en las explicaciones que ha dado ante los medios, en las sesiones que ha dado ante el órgano legislativo, senadores y diputados. Esta ley ya viene de hace bastante tiempo, Leonel. Miren, no es algo de la noche a la mañana, es una ley que ha tenido bastante construcción. Resulta que es el mejor pretexto de esta oposición que ha generado el golpe de Estado, pretexto para articular con varios sectores, haciéndoles creer estos miedos. Te va a afectar tu economía, tu casita, la platita que has ganado, a vos como profesional, se va a crear una instancia que es la UIF. Viceministro, permítame, pero no ha sido socializada. Justamente estoy señalando ese elemento disociante. Hay una gran carencia de 2 dimensiones, Miriam. No solamente nuestros senadores y diputados. ¿Qué ha hecho la oposición? ¿Qué ha hecho la oposición tantos meses? ¿De qué están ganando? Si no van a hacer sesiones de debate desde comité, comisión, Congreso. Recién en Congreso se ha observado. Vale decir que en la agenda legislativa ha habido varios meses que podían cuestionar. Eso tiene que llamar a la reflexión. ¿Qué pasa con las brigadas departamentales, las brigadas parlamentarias? ¿Qué pasa con el comité cívico que se desempolva? Porque Camacho les dice que se desempolven con Calvo. Que los comités cívicos sirvan para exigir agenda legislativa, transparentar sesiones públicas de las leyes, pero no utilizar una protesta social para poder generar convulsión. La protesta social es lo último, sin embargo ahora ha sido utilizado como lo primero, cuando nunca se activó un reclamo ante el Congreso que no les escuchaba, ante senadores que no les escuchaba, o diputados, no, se les ha escuchado. Entonces, este tipo de situaciones determinantes son las que no justifican una movilización que no ha cumplido su propósito, afectar a la población y afectar a nuestro gobierno. Viceministro, la oposición sostiene que el caso de Yanine Áñez es el caso, digamos, como más emblemático en términos de persecución política, es lo que dice la oposición, porque dice, está detenida no por los hechos de Sacaba y Sencata y por las personas fallecidas como sostiene el gobierno, sino que son otras las razones por las cuales ella fue imputada y por las cuales ella fue detenida preventivamente en la cárcel. ¿Esto es así? ¿Qué respuesta le da? Hemos tenido sentado en el mismo lugar que está usted a muchos opositores. Nosotros invitamos a todos aquí al programa. Y eso es lo que han dicho. ¿Qué le responde usted? Está rindiendo cuentas ante la justicia la senadora, porque como senadora se ha autoproclamado. Eso lo dice el GIEI, una instancia internacional que señala y dice, una ciudadana en su condición de senadora se ha autoproclamado presidenta del Senado y luego se ha autoproclamado presidenta de Bolivia. Esa condición genera el golpe cuando la policía y las Fuerzas Armadas le respaldan. Eso ha generado que no se respete nuestra Constitución. Entonces, obviamente, a raíz de este tipo de acciones, tiene responsabilidades penales. Por eso está en la cárcel. Por eso debía estar en la cárcel muchas más personas, muchos más actores políticos. Camacho ha sido parte de esto, el gobernador. ¿Cómo no? Él ha sido, su papá es el que ha señalado. Él, a voz propia, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Él y muchos, Carlos Mesa, gritando en la Asamblea Legislativa que ningún masista asuma la sucesión. ¿Quién era él para determinar algo que la Constitución manda? Estos factores son ciertos, son públicos. Que ahora quieran ocultar, esa es la diferencia. Se quiere ocultar para generar impunidad. Y esa impunidad está buscando un perdonazo del golpe de Estado que hemos vivido. Entonces, en este momento, lo que corresponde es esclarecer, no generar nuevamente, señalar, no, lo que pasa es que la justicia es corrupta, qué mal el fiscal general. Esos son los discursos políticos de la oposición. Si no se cambia la justicia, que no exista juicio. Si aseveramos eso como fórmula, nadie debería estar litigando en los tribunales departamentales de justicia, todos cuestionando en sus procesos civiles, penales, asistencias familiares. La justicia no es creíble, que no haya juicios. Eso no es así. No se puede partir de una hipótesis señalando que cambie primero la justicia para que luego se juzgue a los que han obrado en contra del voto de la población. Un pueblo elige por el voto. Se ha elegido a un presidente que ha sido depuesto. Ahora estamos con nuestro presidente Lucho Arce. No va a ser depuesto por intereses subverticios, intereses de derecha. El voto tiene que consagrar. Y si con el voto hemos consagrado diputados y senadores para que trabajen por leyes, que trabajen por leyes, que no estén en las calles. Yo he estado el día de hoy en la Triangular, diputados de Comunidad Ciudadana, incitando a la población, exaltando que es correcto estar bloqueando acceso a los hospitales. Eso no es correcto. Tienen que deponer esas actitudes porque se les ha votado para que trabajen y en función de eso que cumplan su propósito. Ministro Montaño, perdón. A ver, al margen de los políticos, de la oposición, de los cívicos, hay ciudadanía que también está preocupada seriamente con esta ley porque consideran que van a atentar sus libertades democráticas, de que incluso van a atentar a su propiedad privada, porque hay muchas cosas que no están claras dentro de este proyecto de ley.
que evidentemente todavía hay que revisar. Ya se han revisado, se han visto todavía algunos artículos, y yo le pregunto, ha mencionado justamente el viceministro lo del GIEI. El GIEI apuntó una cosa importantísima hace algunos meses, cuando dijo que todo el conflicto del 2019 había comenzado por no haber escuchado lo que el pueblo decía con relación al 21F, por ejemplo. En esta ocasión es también la población la que les está dando a conocer algo para que tomen en cuenta que quizás esta ley no es del agrado de la población en su mayoría. ¿Qué dice usted? Miriam, yo he estado trabajando más de 5 años como diputado y sé de lo que es aprobar una ley. Mire usted, no se ha aprobado en el Senado ni en grande ni en detalle. Aquí lo tengo, el proyecto de ley. No se ha discutido. Entonces es un pretexto falaz de que digan que estamos queriendo aprobar una ley sin consensuar, porque además de eso, cada senador tiene que votar a favor o en contra de esta ley, y eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Cada brigada parlamentaria tiene que ir a socializar con la sociedad. Resultado de eso, van a emitir su voto en el Parlamento y van a decir, ¿se aprueba en grande o no se aprueba? Si no pasa en grande, no va a pasar al proyecto de ley en detalle, es decir, a revisar artículo por artículo, coma por coma, estrofa por estrofa, y no ha ocurrido aquello. Por eso ratifico nuevamente, es un argumento falaz el de decir que esta ley va a quitar casas, le va a afectar a la señora que vende en la calle, en los mercados, a los hermanos transportistas. A los que van a afectar, evidentemente, es aquellas personas que no pasan más de 300 en Bolivia, que han llevado a países fiscales, a paraísos fiscales, en offshore, a las Islas Caimanes, etcétera, etcétera. El informe de Pandora, saben ustedes esos temas. No son más de 300 personas en toda Bolivia que han manejado millones. No estamos hablando de 1.000, de 2.000, de 100.000. Esto estamos hablando de millones, y no es solamente en Bolivia. Estados Unidos aplica aquello. Por eso es que está detenido el señor ex ministro Murillo en su momento. Entonces, esto se trata de una lucha contra la corrupción, y todos los países tienen esta ley, simplemente que Bolivia está atrasado, y lo ratifico. Evidentemente este proyecto de ley es antiguo, se ha previsto incluso en mi gestión, pero en esos momentos sabe usted también que con mentiras no quisieron aprobar el nuevo Código Penal. Bien. Para sancionar evidentemente, por ejemplo, el feminicidio, por ejemplo, la mala praxis, y obviamente con mentiras salieron a las calles. Y entonces esta ley no ha sido socializado, no ha sido aprobado ni en grande y en detalle, porque lo conozco cuál es el procedimiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Gracias, ministro. Para ir cerrando la entrevista, viceministro, yo quisiera que se pueda dirigir a las personas que están viendo en este momento el programa, que bajo ningún aspecto tampoco son camachistas o están de acuerdo o lo apoyan al gobernador en lo más mínimo. Yo conozco gente y tengo amigos que no tienen ni la más mínima simpatía, es más, les cae bastante mal Luis Fernando Camacho, y que sin embargo están muy preocupados por esta ley. Como decía Miriam, están preocupados por lo que puede llegar a pasar, porque haya una presencia más imponente del gobierno en temas económicos. A esa población yo quisiera que le pueda hablar, viceministro, para darle la tranquilidad a esa población que no está bajo ningún aspecto influenciada por un bloque opositor, sino que tiene una preocupación genuina de ciudadano boliviano. Nuestro gobierno, el presidente Luis Arce Catacora, tiene un compromiso con la población, y es generar las mejores políticas públicas para que todos se sientan tranquilos, atendidos, y de verdad nuestra economía nuevamente pueda disparar. Para eso hay muchas normas que se están trabajando. Una de esas es esta norma. Hace mucha falta la explicación, desde luego que sí, y no solo en esta norma, en muchas otras más que vayan a trabajar. Debemos saber cuál es la agenda legislativa. Sin embargo,
Es más fácil sembrar miedo, sembrar susto, que tener espacios de claridad. Esta norma tiene los criterios para poder tener difusiones amplias y en función de eso no es necesario que se busque las calles para resolver lo que los mecanismos constitucionales prevén. Los mecanismos de la democracia están hechos, un control social activo, un diálogo fluido, una activación con reclamo, con notas. Eso tenemos que practicar y en función de eso el manejo dialogado. Pero no actos de presión, no actos de violencia, no es correcto, tenemos que cambiar cualitativamente. Nuestro Ministerio de Gobierno va a hacer prevalecer, como hemos señalado, se va a garantizar la libre transitabilidad. Tenemos que restablecer el respeto a la institucionalidad democrática, no toma de instituciones. Y en función de eso, la policía boliviana ahora va a ser garante de este tipo de normas. Y en función de eso vamos a buscar tranquilidad, orden y en particular armonía y paz social. Y eso pasa por un respeto dialogado entre todas y entre todos. Gracias, viceministro, por haber venido, por habernos acompañado. Y lo mismo en Santa Cruz, a ministro Montaño, muchísimas gracias por su tiempo. Y yo quiero mostrarles también a todos, porque hemos mencionado varios sectores que no están de acuerdo con el tratamiento de este proyecto de ley. Es proyecto de ley aún. Los gremiales, por ejemplo, que también hoy han estado en esta manifestación. El paro convocado para esta jornada fue en rechazo al tratamiento de ley de ganancias ilícitas, norma donde varios sectores, se incluyen los gremialistas, transportistas, médicos y cívicos, consideran atentatoria a los derechos de la ciudadanía. Los comerciantes aseguran que no permitirán que esta norma sea tratada por el legislativo y mucho menos sea aprobada. Se conoció que en los próximos 3 días se tendrá un ampliado nacional donde se analizarán nuevas medidas de presión si el gobierno no deroga el proyecto de ley. Las primeras horas de la tarde de este lunes, diputados de Comunidad Ciudadana denunciaron agresiones de la policía y afines al movimiento al socialismo en la ciudad de La Paz y Tarija. Algunos hechos, como se observa en este video, fueron registrados y viralizados por redes sociales. Santa Cruz fue otro de los departamentos donde también se registraron algunos enfrentamientos. Miren cómo lo han lastimado, le han lastimado la cara. Mire cómo lo lastimaron. Vamos a saludar a don Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales. Está a través del Zoom en Santa Cruz. ¿Cómo está, don Edgar? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos aquí para responder cualquier duda o algo que haya surgido durante la jornada de paro cívico. Bueno, esta jornada de paro cívico que ha concluido, lo he visto yo justamente en esa reunión que dieron posteriormente, donde han anunciado, incluso le han dado un tiempo al gobierno para que retire este proyecto de ley. A ver, ¿ustedes han logrado hablar con las autoridades para poder sentarse, conversar, analizar artículo por artículo esta ley antes de tomar esta medida? Nosotros empezamos las movilizaciones o querer acercarnos al gobierno cuando se presentó el proyecto de ley, cuando se entró como ley 108. Luego de eso realizamos un ampliado en la ciudad de Oruro el 23 de agosto, donde se le envió un voto resolutivo al gobierno rechazando el proyecto de ley. En su debido momento se les pidió, mediante cartas o notas, que podamos sentarnos y poder analizar, cosas que nos hicieron caso omiso, no pudimos llegar a ningún momento. En la ciudad de Oruro le dimos el ultimátum al mismo gobierno que en 30 días comenzaríamos las movilizaciones, indicándoles el voto resolutivo del rechazo a la ley, que ya en su momento ya estaba siendo sancionada, ya no como ley 108, sino como 1386. Entonces, transcurrido el tiempo y no recibimos ninguna noticia, ningún tipo de acercamiento de parte del gobierno, realizamos el ampliado el 27 de septiembre en la ciudad de La Paz, donde determinamos las movilizaciones ya aprobadas en la ciudad de Oruro. Estas movilizaciones consistían en un paro con cierre de mercado, cierre de fronteras y bloqueo de carreteras, movilizado con las marchas que se tenían que realizar en los 9 departamentos. Pero
mediante se fue realizando la socialización de la ley, se nos fueron sumando más sectores. Nosotros pensábamos que íbamos a comenzar una lucha solo, íbamos a terminar solo. A eso se nos fue sumando el transporte pesado, nacional e internacional, el transporte libre, luego la CONALJUVE, la FEJUVE. En una instancia nos convocó el Comité Pro Santa Cruz, donde le presentamos nosotros la resolución que ya había sido emitida, que ya teníamos nosotros todo para poder comenzar. Don Edgar, por favor, cuéntale al país, por favor, dígale al país cuál es el temor que tienen ustedes con relación a la posible promulgación de esta ley. Ya, es importante decirle que la ley al final nos afecta a todos, porque en su articulado no es específico. Habla de que toda persona natural o jurídica es sujeto de investigación, ¿no? Los sujetos obligados somos todos, tanto a denunciar como a ser investigados. Le da unas atribuciones increíbles por encima de los fiscales, de los jueces, a la unidad de investigación y fiscalización para poder sancionar mediante resolución administrativa, poder ya iniciar un proceso de investigación, no solo para iniciar proceso de investigación, sino notificarnos con el embargo, notificarnos con las intervenciones, con los allanamientos, por encima de los derechos constitucionales adquiridos, como es la presunción de inocencia. Ahora, don Edgar, ¿usted cree que las actitudes beligerantes que hoy día hemos visto van a ser una solución para poder negociar, qué sé yo, en mejores términos, que se pueda mejorar este proyecto de ley? Nosotros hemos intentado hablar para poder sentarnos a observar o ver las modificaciones que se puedan realizar dentro de esta ley, pero el gobierno en su momento no nos hizo caso. Entonces ahora nosotros lo que pedimos es la anulación total de la ley, y se tiene que hacer una investigación de legitimación de ganancias ilícitas. Tiene que hacerse una ley consensuada con los sectores, con los actores, con los sujetos que quieren investigar, para poder llegar a una ley constitucional que pueda perseguir a la gente que de verdad se lo merezca, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche, don Edgar. Queda claro que en la reunión que ustedes han tenido estarían dándole 3 días al gobierno para que anule, como usted estaba señalando, este proyecto de ley. Caso contrario, se iría a un paro de 48 horas. Es así, ¿verdad? En el ampliado que se realizó en la ciudad de La Paz, una de las cosas que se analizaron fue, y si no nos hacen caso y si no conseguimos nada, ¿qué hacemos? Seguimos con las medidas de presión. Entonces ahí se determinó dar un plazo de 3 días o 72 horas para que se manifiesten, y luego entramos a un paro de 48 horas, pudiéndola un poco más dura las movilizaciones, ¿no? En contra de esta ley. Gracias, don Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales, conversando con nosotros también de esta temática.